Buenas tardes, estimados estudiantes, pues deseando que se encuentren bien en unión de su familia y siempre cuidando. Como entiendo, yo creo que esta semana es la última que ya nos vemos en clase. Bueno, pues espero que le hayan sacado algo de provecho y pues que les guste la historia de hoy en adelante. Bien, señores, vamos entonces a comenzar. Recuerden que la semana pasada estábamos viendo la Gran Depresión, sobre todo en el Ecuador, por los años de 1929, que después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a las necesarias. Como consecuencia de eso se acumularon los stocks. El equilibrio entre oferta y demanda de productos se vio descompensado. Bien, esto fue hasta el año 1918, pero vamos a entrar ya a Ecuador a ver qué ocurre en los años siguientes, sobre todo en los años en los años de, mil, de 1928 de 1928, donde el Ecuador entra en el auge petrolero, llamado el boom petrolero. Bien, ¿a qué se refería eso del boom petrolero? Ya tenemos Ecuador del auge petrolero a la migración. Dice, en el Ecuador la exportación del petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de empresas transnacionales. Las principales exportaciones seguían siendo primero el cacao y luego el banano. La producción petrolera no era significativa. Las exportaciones no superaban el 6% del total del país. En 1960 y en 1971 cesó la exportación de crudo y solo se extraía para el mercado interno. En 1968 se descubrieron yacimientos en la Amazonía, despertando el interés de las compañías extranjeras. En 1971, durante la presidencia de José María Velasco Ibarra, se decretó la ley de hidrocarburos que recuperó el país la propiedad del petróleo. Pero en 1972, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado donde Guillermo Rodríguez Lara tomó el poder y se anuncia un programa de gobierno que incluía reforma agraria y tributaria. El 17 de agosto de ese mismo año se reactiva la exportación. Fueron exportados 308.283 barriles de petróleo, pero producto de la cuarta guerra árabe-israelí, el crudo se multiplicó. El barril que se cotizaba a $2.5 en agosto de 1972 subió a $4,2 y en 1973 en $13,7. Ya, bien. Vamos a ver cuáles fueron los efectos del auge petrolero en nuestro país. En 1970 se exportaban 190 millones de dólares y en 1977 las exportaciones ascendieron a más de 1.300 millones de dólares. Ven, el presupuesto del gobierno central pasó de los 5.000 millones de sucres en 1970 a los 27.000 millones en 1977. El PIB
aumentó de 1.962 millones de dólares a 13.046 millones de dólares, ya que el país se volvió más atractivo para los inversionistas, ya que el petróleo representaba para el Ecuador la mayor fuente de ingresos. Bien, señores, después de este resumen sobre el boom petrolero, vamos a ver un pequeño video. Boom petrolero. Petrolero o bonanza petrolera es un conjunto de sucesos ocurridos dentro de una nación exportadora de petróleo durante el aumento de los precios del mismo, entre otras condiciones. El año de 1972, cuando las Fuerzas Armadas se encuentran en el poder luego de derrocar al velasquismo. El descubrimiento de este valioso recurso natural modifica las relaciones tradicionales del sistema político ecuatoriano, ya que además de convertirse en el principal sustento económico del país y cambiar, por ende, su patrón de crecimiento y desarrollo enfrenta a diversos actores sociales que trazan como objetivo apropiarse de las ganancias que el oro negro trae al país. Comprendido entre 1972 a 1976, uno de los personajes más destacados es el general Guillermo Rodríguez Lara, representante del ala más nacionalista de las Fuerzas Armadas y militar al mando del Ecuador. Su gobierno buscó desarrollar una economía autónoma mediante 3 puntos claves. El primero de ellos consistía en una política nacionalista dirigida al sector de los hidrocarburos, por medio de la cual buscaba dar al pueblo la propiedad de la renta del petróleo. Dicha medida la ejecuta con el fin de acabar la concesión que el expresidente Otto Arosemena Gómez le dio al consorcio ADA para manejar un yacimiento petrolero ubicado en el Golfo de Guayaquil. Segundo punto, radicaba en modernizar el Estado y la economía del país a partir del auge petrolero que se vive durante esta década, y la cual mantiene el crecimiento estructural del Ecuador. Se inician las primeras prospecciones sísmicas en el nororiente de la región amazónica, se perforan pozos y se construye el SOTE, sistema de oleoducto transecuatoriano. El país empieza a exportar petróleo. La empresa encargada de todo ello es la Texaco, por aquel entonces. La deuda se cifra en casi 300 millones de dólares y el índice de pobreza roza el 30% de la población en poco tiempo, y debido a la actividad de la Texaco, se extingue el pueblo de Tetes y otros se ven seriamente amenazados. 30 años después, la deuda externa llega a los 20.000 millones de dólares y la pobreza sobrepasa el 80% de la población indígena. En estos años fueron extraídos más de 1.500 millones de barriles de crudo. Se calcula que el doble de esta cantidad, con sustancias tóxicas, fue arrojada a los ríos de la zona. Bien, señores, hemos visto pues este video sobre el boom petrolero en el Ecuador. Hemos visto pues nos da conocimiento de todo lo que pasó en ese entonces, que aparte pues de la exportación agrícola, que era el cacao, el café, también tuvimos el petróleo.
Bien, señores, ahora tenemos son tres preguntas referentes al tema, que son los siguientes. ¿En qué gobierno? Primera pregunta, ¿en qué gobierno y en qué año se decretó la ley de hidrocarburos? Segunda pregunta, ¿en qué año se incrementó la exportación y cuántos barriles se exportaron? Y tercera y última pregunta, ¿por qué el país se volvió más atractivo para los inversionistas? Bien, señores, hasta aquí con la clase de historia. Cualquier inquietud me hacen llegar. Ante todo les voy a hacer llegar todas las fichas para que ustedes tengan todas las preguntas en su portafolio. Muchas gracias, señores.